Vamos a continuar con algo muy importante. Lamentablemente no debería de ser el punto importante, pero lo es. Y a mucha gente a veces le gusta hablar de este tema y es atractivo. ¿Por qué es atractivo? Porque gracias a esto nos han hecho vivir muchas seducciones y nos hemos echado a perder. Pero no debe de ser lo importante, pero lo es. ¿A qué me refiero? A que una de las razones por el cual como creyentes no avanzamos. Queremos, pero a veces nos estancamos. Sabemos que Dios lo sabe todo, pero aún así nosotros cometemos el error, sabiendo que lo sabe. Y entonces, ¿por qué si sabemos que lo sabe, por qué lo hacemos? Esa es la pregunta. Pues la respuesta la vamos a ver aquí. Nada más tenemos una definición de Satán. La conocemos como el adversario. Y este adversario lo conocemos como Lucifer y punto ya. No nada más ahí. O sea, sí, eso es sí, sí. Pero hay otra definición. Y aquí es donde vamos a ver qué está pasando. Y vamos a entrar en un terreno de gente madura. ¿Sale? Porque las cosas a veces son así. La verdad es sólida. Y vamos a verlo. ¿Sale? No se espanten. No hay nada así. Un día se presentaron ante el Señor los hijos de Dios. También Satán entró con ellos. Esta es la palabra hebrea que se encuentra aquí. Hasatán. ¿Sí? S-A-T-A-N. Satán. ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Es correcto Adán? Me perdí, me fui. No, sí, me costó trabajo regresar, créeme. Uf. Adán, ¿es correcto? Sí. Te lo digo porque ya lo puedes leer. ¿Sí? Y para que al menos den testimonio y dicen, bueno, no está con los cuentos de enfrente, ¿no? Sino que dice Satán. También encontramos aquí la misma palabra Satán. Pero una vez en marcha, es decir, Balaam, ese es el contexto, se encendió la ira de Dios y el ángel del Señor se interpuso en el camino cerrándole el paso. Iba él montado en su burra con sus dos criados acompañándole. Tenemos aquí a dos personajes, Balaam y el ángel. ¿Y Satán qué es? Aquí Satán ya no es un ser. Aquí Satán es un adversario. No, es una acción. Ya. Como acción. Ya. Aquí ya no es un ser y sin embargo tiene la misma palabra Satán en hebreo. Luego lo vas a corroborar. Para que lo corroboren, todo esto. Y te vas a dar cuenta. Aquí ya no es un ser. Aquí ya es una acción y significa interponer. Interponer, bloquear, interrumpir, todos esos sinónimos. Pero ya es, aquí en este contexto es una acción, ya no es un... Aquí sí es un ser. ¿Ok? Pero aquí, que es la misma palabra, ya no es un ser, es una acción. Y eso no lo sabíamos. Y si no nos lo dicen qué pasa, no vamos a entender por qué hacemos tantas cosas sabiendo que Dios lo ve. Y no crecemos. Vamos a ver qué pasa. Aquí está la definición. Satán, adversario, interrumpir, bloquear, impedir. Interrupciones de bloqueos razonables. En otras palabras. Eso sí, es un bloqueo, interrupciones de bloqueos razonables. ¿Cómo? Dudas, confusión, necedad, orgullo, ira, perversión, traición, adicciones, temores y la lista puede ser muy larga. Cuando nosotros tenemos esto, en ese momento, si queremos describir cómo se llama esto, es Satán en hebreo. Y no es un ser, es una acción. Ahora entendemos por qué cuando queremos hacer algo que sabemos que Dios lo sabe, en ese momento no nos importa nada, lo hacemos. ¿Qué pasó? Se bloqueó el razonamiento. Ese bloqueo razonal, ese bloqueo de decisiones se llama Satán. Y no es un ser ahí. Ahí somos nosotros mismos. Al final de cuentas, el diablo dice, estos son más diablos que yo. Siempre me echan la culpa. No. Es ahí como aplica como dice Santiago, que todo sale de nuestra propia conciencia. Claro, y también cuando dice que todo, crear qué, creo que Pablo habla de que todo es una batalla mental, un campo de algo así que, no me acuerdo. Habla de muchas cosas, y ahí están. Pero es como si nada más tenemos una sola definición, pensamos que es algo abstracto y la culpa la tiene el diablo. No, la culpa somos nosotros, que nosotros ya estamos bloqueados mentalmente.
Se nos baja la pila en la mente, en otras palabras, como lo muestra la imagen. Estamos descargados, no tenemos ganas, viene el desánimo, la depresión, también eso es otro asunto. La ira, la falta de perdón, el rencor, los prejuicios, el chisme, todo eso es bloqueo o interrupciones mentales. Esa acción, no un ser, esa acción se llama Satán. ¿Por qué? Porque lo vimos anteriormente. Aquí vemos a dos personajes, Balaam y el ángel. Esos son dos personajes, personas, porque ángel puede ser un enviado, una persona que se atravesó ahí, ¿sale? Porque eso significa ángel, un enviado. Puede ser persona o como sea. Pero después dice que el ángel de Dios, ¿qué hizo ese ángel? Se interpuso, haciendo una acción de intervenir. Ahí es una acción, ya no es un ser, y es la palabra Satán. También significa como enemigo, como persona enemiga. También. Entonces, vamos a ver cómo se entienden los evangelios. Leemos nosotros. Esto es en arameo. S-T-A-N-A y nada más. Satana. Tiene la misma raíz. ¿Ok? La misma estructura. En arameo, porque ahí está. Ojo que el lenguaje hebreo, que es lo que acabamos de tomar con arameo, hay muchas cosas, muchas relacionadas. Dice aquí, ya estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, es decir, de la Pascua. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando la manera de cómo matar a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, al que le llamaban Iscariote, que era uno de los 12. Este fue a tratar de los jefes de los sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo el modo de entregarles a Jesús. Entonces Satanás entró en Judas. ¿Cómo explicamos eso? ¿Quién lo vio? Que entró algo. ¿Cómo explicamos de que entró? ¿Vieron? Exacto. Porque acaso vieron que entró un ser y se fue. No, ¿cómo describes que dijo, oye, algo le pasó? ¿Por qué? Por la acción, cuya acción no es monótona, es libre. Decidió él solo hacerlo. ¿Por qué? Para decidir hay que razonar, ¿sí o no? No vamos a tomar decisiones sin pensarlo, aunque muchas veces sin pensar hacemos las cosas y ese es donde viene el problema. Pero cuando hacemos acciones, razonamos. Pero si estamos bloqueados de razonamiento, entorpecidos, ¿qué sucede? Viene el fracaso. Pero decidimos. No es monótono, es libre elección. Entonces, precisamente, pues en la traducción de Sever, que es los evangelios arameo español, en el cual hemos traducido así, entendiendo que es Satán. Lucas. Y a Judas, al que se le llamaba Iscariote, el cual era uno de los 12, se le cerró el entendimiento. Porque estamos hablando de una acción ahí. Y hoy vemos que ese entendimiento cerrado o bloqueado de interrupción hizo lo que tuvo que hacer. Porque después, ¿qué hizo? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Lloró amargamente. Fue a regresar las monedas. Pero ya era tarde. ¿Y por qué no lo pensó antes? Dígame si no nos ha pasado eso. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos viene el golpe porque nos falta verdad? Es decir, esa manera de ser resistentes en la vida, no ser frágiles por todo. Lo que hablamos de verdad en el lenguaje de Jesús. Y de repente viene algo y nos enojamos, nos arrebatamos o decimos palabras que no tenemos que decir ofendiendo a la persona, porque a veces es mejor un golpe que las palabras. A veces somos tan hirientes con las palabras. Y ya lo dijimos, porque estoy enojado y no lo pensé para el primer arrebato. Y ya después de que pasa, oye, discúlpame, sí, discúlpame, ok, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Lo hubieras evitado antes. ¿Sabes cómo se llama ese acto de descontrol mental? Satán. Entonces ya tenemos definiciones. Ahora sí vamos a discernir cuando es Satán del exterior y el Satán de mi bloqueo mental. ¿Cómo podemos discernir el Satán exterior? Ahí está Job. Pobre hombre, no sabía ni lo que le iba a venir. ¿Cómo podemos ver cuando se trata de Satán en cuanto a concepto mental? Acciones. Acciones, como lo que pasó con Judas. ¿Cómo supieron que entró Satán? Por una acción, es decir, se le bloqueó el entendimiento.
cuya acción fue traicionar, aunque después le dolió, pero ya era tarde. Sí, hay que analizarlo, hay que pensarlo, pero es lo que el texto hebreo nos enseña, pero que no lo habíamos visto, porque no conocemos casi hebreo. No lo necesitamos para hablarlo, hay que conocer su estructura para cuando se muestre esto, podamos entenderlo, porque el hebreo no lo hablamos, lo estudiamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Les ha pasado algo así? Pues ahí están las cosas. Cuando Jesús reprende a Pedro, Ahí vamos ahorita. Ahí vamos, porque por eso vinieron, porque la semana pasada así los dejé. Ah, pues ahí viene. Más que tengo que poner contexto para saber qué pasa. ¿Sale? A ver si ahí viene, pero perdón por interrumpirte, pues ya sabía que ya venía, ¿eh? Ya sabía que venía. Sí, porque la semana pasada les aventé algo que dicen, y les dije, pues no se los voy a enseñar, les pongo la próxima semana. ¿Por eso están aquí? No creas que porque ahora. Ah, cierto. Otra parte, y estos son, ahorita sí ya seguimos con eso, pero esa es otra parte. Y estos son los de junto al camino, a quienes siembran la palabra, pero después la oyen, y enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Corazones no, lo que estábamos hablando, Francisco, de los órganos. Antropología, gracias. En la antropología semita, corazón, aparte del órgano, en la mente semita, cuando hablo de mente semita hablo de los de hablante hebreo, arameo y todos ellos, tiene que ver con el entendimiento. Por ejemplo, cuando leemos que dice, porque Moisés les escribió esta ley, o sea, del divorcio, ¿por causa de qué? De la dureza de su corazón. Ahí no habla del órgano, habla de la torpeza del entendimiento. Porque dureza es torpeza. Y corazón es entendimiento, porque ¿por qué la gente se divorcia? Por cualquier cosita. Porque me faltó madurez, verdad. ¿Ok? Somos frágiles. El vaso de unicel tantito, la frase se rompió. Qué poco aguantamos. Entonces, por el corazón se entiende como entendimiento. Y dureza de corazón es torpe de entendimiento. ¿Sale? Por eso lo subrayé, porque el contexto va. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Viene Satanás, ya me imagino un ser que viene de afuera. ¿Y cómo te lo quita? ¿Se mete en ti y te quita algo del cerebro o cómo? No entiendo. No, me suena muy raro, muy ficticio imaginarme así. Si esa es nuestra cosmovisión, es cosmovisión muy rara. Bueno, nosotros hemos traducido así, y algunos son junto al camino, y en ellos se siembra la palabra, pero enseguida después de oírla, viene la confusión que bloquea la mente y les arrebata la palabra sembrada en su razonamiento. Porque el corazón es razonamiento, usando la antropología bíblica ahí también, semita principalmente. Como cualquiera nos puede pasar. Pero a poco viene el diablo y nos las quita. No, somos nosotros que tenemos todavía problemas mentales. Tenemos confusiones de muchas cosas, que todavía no hemos sido sanados o no nos han enseñado cómo ser libres. Jesús es el que nos hace libres. Pero aún de que ya somos cristianos y creyentes, hay muchos factores que todavía nos vienen pisando o nos pisamos a nosotros mismos, ¿o no es así? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, ¿qué nos los quita? Aquí hay que discernir entre lo que es como ser, como Satán, porque existe, o como bloqueo de mis propios problemas mentales. ¿Ok? Y así es como se ha hecho. Después de oírla viene la confusión que bloquea la mente y les arrebatará la palabra sembrada en su razón. Ese es el libro que si próximamente a mitad de año ya lo estaré mostrando ya para eso. Y esas son las traducciones extraídas desde el arameo, cuya raíz semántica es lo que nos da. Y pues obviamente el antecedente semita, como lo que acabamos de ver en el libro, en Números 22-22. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Ya nos vamos con Jesús? Vale, ahora sí ya. Jesús anuncia, prestemos mucha atención aquí. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a sus discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas.
Jesús les enseñó que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera y que tenía que morir y resucitar en 3 días. ¿Quién les enseñó? Jesús les enseñó eso, ¿no? ¿Verdad que sí? Que tenía que morir, que tenía que sufrir. En el Monte de los Olivos, ¿qué le estaba diciendo al Padre? Padre, pasa de mí esta copa. Entonces, ¿por qué le pides que te quite algo que tú les estabas enseñando lo que ibas a pasar? ¿Qué pasó? ¿Por qué primero les enseña algo? Ahora, lo que estoy hablando, estamos hablando de una parte muy humana de Jesús, ¿eh? Porque Jesús fue humano también. Sí lo fue. Y es el ejemplo a seguir porque también tenía una condición como nosotros. Obviamente, él no echó mano de ninguna inclinación de mal. Es la gran diferencia, es el ejemplo a seguir. Por eso se conoce como el más hermoso de entre los hijos de los hombres. Porque no hubo mancha en él, pero fue humano también. Pero siempre se vio la victoria en él. Pero los golpes estaban fuertes. Eso era lo que hablaba, ¿no? Perdón. Lo que enseñó era lo divino, el ser que todo lo sabe, todo lo que iba a suceder. Pero ya cuando lo iba a vivir, era el hombre que estaba sucediendo. Es correcto. Sí, es correcto. Pero fíjense, Jesús es mismo el que les enseña a sus discípulos que él tenía que sufrir y que tenía que morir. Ya se los explicó. De repente viene Pedro y les dice esto: Señor, ¿sabes qué? Tú no tienes por qué pasar esto. ¿Ok? ¿Por qué Pedro le hizo esto? Pues porque lo quería. No quería, es como ya se los había dicho la semana pasada. Si supieran que uno de nosotros nos va a hacer algo, pues mira, ¿sabes qué? Te voy a guardar en la casa hasta te amarro y no salgas. ¿Por qué te hago eso? Porque no quiero que te pase. Y que de repente que yo te diga eso y que me digas cada cosa, digo, bueno, ¿y este qué le pasa? Si yo más lo hago porque lo quiero. ¿El problema para quién fue? ¿Para Pedro o para Jesús? Entonces este es: aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Vamos a ver qué es. Vamos a ver cómo opera. Aquí tenemos esto, le enseñó, y después vemos que dice: unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea conforme lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sale? Aquí vemos el razón de victoria, pero su petición era: pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento. Pero él sabía, pero ya se los había enseñado antes que él tenía que morir. Entonces, ¿por qué le pide algo que sabía que tenía que sufrir? ¿Qué le pasó? ¿Qué escuchó? ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué palabras lo estaban como que, ok, parece que es buena idea? Ahora, entonces Jesús se volvió mirando a sus alumnos y reprendió a Pedro y le dijo: que tus palabras se alejen, saliendo de mí, obstáculo de propósitos. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino como piensa la gente común. Aléjate, aléjate. Yo les pregunto, ¿los problemas se solucionan alejándose de las cosas? Nunca se van a solucionar porque nos podemos ir a Marte y mientras el problema lo tengamos en la conciencia y todavía arraigados en el corazón, no van a salir y nunca seremos libres. ¿Cuándo va a salir el problema? Cuando salga de nosotros, no cuando nos alejemos de ellos. ¿Cierto o no? Entonces, cuando una persona escucha algo, ¿en dónde se queda analizada? En la mente. Y para que le hagas caso o no le hagas caso, por eso digo que a veces un golpe es menos que una palabra hiriente, ¿verdad? Porque las palabras se quedan como masticando esas palabras en la mente, cuyo resultado son las decisiones emocionales, cuyo comportamiento son diferentes también. Entonces, aléjate, es decir, saliendo de mi obstáculo de propósito. Porque las intenciones de Pedro eran malas o eran buenas. Eran buenas, pero tal vez no era lo correcto, no era el plan. Les platico algo. Ahorita estoy preparando un aula de clase allá donde estoy. Y pues se está invirtiendo, todo es inversión, pues obviamente. Pero quiero abrir un aula de clase allá. Gracias a Dios ya tenemos el aula y ya se compró el piso y se está instalando. Ya en cuanto esté, ya les mando unas fotos. Pero me decían esto, y ellos no tienen nada en contra de mí, ellos me quieren mucho. Pero me decían una verdad. Una verdad. Me decían: ¿quieres poner esto aquí? Digo, sí. Me dicen: bueno, es que además te quiero decir una cosa. Aquí yo conozco este lugar y la gente no lee nada, ni le gusta estudiar. Me dijeron una verdad, porque ellos saben cómo es el lugar. Yo no lo conozco, ellos sí lo conocen. ¿Sabes lo que me pegó cuando yo escuché eso? Tenía dos opciones. Una, o no hago nada, o seguía. Porque es peor decir, tengo las cosas
Y si no las hago, voy a estar lamentándome por no haberlo intentado, porque me voy a vivir siempre con la mente de decir, y si lo hubiera hecho, tal vez sí o tal vez no, y vivir con eso, enredos mentales, es complicado. Pero mejor lo intento y no pasa nada. Porque si lo intento y funciona, porque al final de cuentas no es mis fuerzas, sino son las del Señor el que abre puertas. Pero sus intenciones fueron malas o fueron correctas, fueron reales, porque ellos conocen el área. Pero ya dependía de mí que si las tomo o no las paso. Algo así pasó acá. Porque Dios les estaba enseñando que tenía que morir. Y de repente alguien les dice algo y parece que lo convencieron. Porque después lo vemos hablando, pasa de mí esta copa. ¿Te das cuenta? Ahí sería la acción de Satanás tanto en Pedro como en Jesús. Pero ¿cuál acción? ¿De Satán en qué sentido? ¿Como cero? ¿Como palabras buenas? Como palabras. Porque las palabras ponen intenciones buenas. No vemos algo destructivo. Pero de sembrar la duda, de sembrar el miedo. Aquí es. Ok, hay cosas. Aquí es en donde, ahorita me dices César. Aquí es en donde empezamos a meditar porque no estamos acostumbrados a este método. Porque no nos los han enseñado, pero esto existe hace miles de años. Lo que pasa es que los semitas con los indoeuropeos son dos mundos diferentes. Pero si nos acercamos a la cosmovisión de ellos, vamos a tener la estructura. Porque si pensamos muy indoeuropeos, estamos sacando la literatura original de Jesús de su realidad histórica. Porque Jesús fue semita. Pensó en unos textos semitas, aunque revelados del cielo, pero semitas por su lenguaje. Jesús no habló latín, no pensó como los griegos piensan, no pensó como los romanos, él pensó conforme a las palabras dadas a los profetas, a los padres, en un lenguaje semita, no indoeuropeo. Por eso es que ahorita estamos así como que, a ver, como que me cuesta trabajo analizarlo. Sé que sí tiene sentido, pero me cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados. Pero díganme si no nos ha pasado eso hasta nosotros, a nuestra propia vida. Lo ha pasado. Entonces ahora ya sabemos que Satán son dos cosas. Tanto el ser, pero también a lo mejor las palabras de las personas no son malas, pero nos pueden confundir y eso son cosas mentales. Bloqueos, interrupciones. Ahora dijo que venía algo un poco sólido, ¿sale? Porque dice Pablo que no siempre con lechita vamos a estar tomando, hay que crecer un poquito más, porque si no, ¿cómo vamos a conocer lo que nos enfrentamos? Tanto lo de afuera, pero principalmente lo mío, porque miren, les voy a decir una verdad, ¿cuántas veces las ataca Satán allá afuera? Todos los días. ¿Y cuántas veces te atacas a ti mismo a ti? Allá todos los días. Con nosotros cada segundo. Es más nosotros que afuera. ¿Cierto o no? ¿Es cierto o no? Es para meditar esto, ¿sale? ¿Sí? Estoy pensando en que Entonces me dices, algo parecido a eso, ¿no? Cuando se oponen a un propósito que ya está establecido por Dios, que tiene que suceder así. Sí. Lo que estamos viendo ahorita en la actualidad, oigo mucho en grupos de iglesias que suben. Y oremos para que no se lleve a cabo tal ley, de tal artículo de la educación, esto. Quiero que eso se apresurara porque dice que más pronto viene nuestra redención. Pero hay quienes están pensando diferente. O sea, ellos piensan en el momento actual porque tienen hijos en la escuela, de tipo de educación y no quieren que se imparta. Pero esto es algo de que ya está preestablecido por Dios que así tiene que suceder para que pero, o sea, al final de los tiempos tiene que ser así. Entonces yo digo, o no lo entienden, o no lo ven, o no lo captan. Pero ¿sabías que podemos interrumpir también los planes de Dios? No porque no porque le ganemos, es porque tenemos libertad. Y dentro de ese don tan hermoso que se llama libertad, podemos interrumpirlos. Pasa. Un matrimonio a veces que está muy bien, a veces se dejan por nada. Por nada. Y se interrumpió el plan. Hablo de matrimonios creyentes, de eso hablo. Y se interrumpió, ¿no? Por la torpeza de su entendimiento, dureza de corazón, vamos a ponerla así. Y no nada más eso, en muchas decisiones. ¿Cuántas cosas todavía no sabemos ni qué es perdonar? Lo leemos, pero ¿cómo funciona desde su raíz? Bueno, pues en ese librito de Shores, ahí explica lo que es el perdón de su raíz.